Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos iniciando una nueva edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, en la bajadita de la semana y con muchísima información. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Bueno, en la bajadita, en un día precioso, bien primaveral. Llegó la primavera. No sabemos por cuánto tiempo la vamos a tener, así que hay que disfrutarla. Con mucha información. Es la bajadita de ciertas responsabilidades para algunas personas que las tienen en el actual gobierno, porque en instantes Robert Silva será una quizá de dos personas que hablarán en conferencia de prensa en el caso de Robert Silva, luego de formalizar ante el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, su renuncia al cargo de titular del Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, para ser precandidato presidencial por el Partido Colorado del sector Ciudadanos. Si bien aún no se confirmó oficialmente, la dirigente colorada Virginia Cáceres, actual secretaria general del CODICEN de la ANEP, puede terminar ocupando ese cargo al frente de la educación. Bueno, y el otro que va a hablar en conferencia de prensa es el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, que presenta a estas horas también su renuncia ante el presidente de la República para ser precandidato presidencial colorado en representación de la lista 15 en Montevideo. El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, ocupará su lugar temporalmente. Estas son solo algunas de las renuncias formalizadas hoy, ya que quienes ocupan cargos en entes o servicios descentralizados deben dimitir antes de la medianoche para poder postularse al Parlamento el año que viene. No solo de clima preelectoral viven las noticias. No, hay mucho más en titulares. La Cámara de Diputados no contó con el quórum para tratar el proyecto que atiende la solución de los ex trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia, aprobado ayer en el Senado. El Frente Amplio trabaja en otras opciones para dar respuesta. Más allá de los promedios, ¿qué muestran los datos del mercado laboral para los distintos segmentos de la población uruguaya? Brechas estructurales y problemas de inserción afectan más a mujeres, jóvenes y personas con menores niveles educativos. Especialista internacional en transparencia y corrupción aseguró que la región está contaminada por la corrupción y mostró sorpresa ante la falta de reacción ciudadana en Uruguay ante escándalos públicos. 3 personas con cargos en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores declararon que el Ministerio del Interior actuó más rápido de lo habitual cuando se expidió el pasaporte de Sebastián Marcet. El 15 de noviembre, el canciller Francisco Bustillo comparecerá ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados por el proyecto sobre inhibiciones políticas para delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Integrantes de las bancadas del Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio avanzaron en un acuerdo hacia el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte levantó el paro general previsto para este viernes ante el avance de las negociaciones tripartitas con el Poder Ejecutivo y las empresas. La Asociación de Expresas y Presos Políticos Crisol le envió una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señalando que hay incumplimientos de las disposiciones legales en materia de salud a las víctimas del terrorismo de Estado. Tras alianzas y anuncios de neutralidad en Juntos por el Cambio, las primeras encuestas marcan un perfil parejo de cara al balotaje. Israel llevó a cabo una operación selectiva en Gaza y anunció la muerte de un importante líder de Hamás, mientras que la milicia palestina sostuvo que 50 rehenes murieron por bombardeo. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Y recuerden que nos pueden seguir en vivo por YouTube. Salimos del estudio, Martín. Porque en la residencia de Suárez y Reyes habrá conferencia de prensa de una o dos personas que en 2025 quieren estar en Suárez y Reyes. O miento, Martín Duarte, ¿estás ahí? Contanos. Es así, Martín, Natalia, porque ya tiene lugar desde las 18 horas una reunión entre el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y el presidente del CODICEN, Robert Silva, que plantearon en la jornada de hoy su renuncia a los cargos para dedicarse a la actividad política. Esto a propósito del vencimiento de los plazos constitucionales. Está previsto que en algunos minutos comience la conferencia de prensa que estaremos compartiendo con ustedes. Y del Prado al Cordón con Juan Aldecoa, segundo móvil de hoy. ¿Cómo andás, Juan? Buenas tardes, Martín y Natalia, compañeros, compañeras. El colectivo de docentes jubilados de la educación pública está realizando en este momento un conversatorio que es parte del ciclo Transformación Educativa o Pauperización Educativa.
es parte de este ciclo de charlas que ha realizado este colectivo en el aula magna de la Facultad de Psicología, con participación de docentes y profesionales. El intercambio hoy, entre otros temas, irá por el lado del currículum como expresión ideológica, y esto lo podemos desarrollar en un ratito nada más. Bien, el Frente Amplio, legisladores del Frente Amplio de Cabildo Abierto y algunos del Partido Nacional habían presentado, lo contábamos en estos días, un proyecto vinculado al personal de la ex mutualista Casa de Galicia. El proyecto no prosperó hoy en la Cámara de Diputados porque el resto de los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado no dieron quórum. Hablan sobre esto por el Frente Amplio Lucía Echeverri y por el Partido Nacional Álvaro Viviano. Lo que no entendemos es por qué en este caso Cabildo Abierto y el Frente Amplio empujan una situación que no va a ser solución. La restricción o el plazo constitucional del 27 de octubre rigen la medida en que efectivamente hubiera incremento de gasto, cosa que no hay en este proyecto porque los fondos son los que están establecidos en la ley 19.690. Metemos justamente de lleno en este tema porque, como recién veíamos y escuchábamos, la Cámara de Representantes no reunió el quórum necesario para considerar un proyecto de ley orientado a atender la situación de ex trabajadores y trabajadoras de la ex mutualista Casa de Galicia. La diputada frente amplista Lucía Echeverri anunció que su fuerza política ya está trabajando en otras opciones que no implicarían un aumento de gastos. Pero no se llegó al quórum porque, bueno, la sesión para que generalmente así se procede, es votar las licencias, y bueno, no sucedió. Esto hace además que el Frente hoy está trabajando ya en otras opciones. El derecho de los trabajadores se debe respetar en un proceso que tuvo muchísimas sombras y que justamente estas acciones le agregan más opacidad. Nosotros entendemos que la restricción o el plazo constitucional del 27 de octubre rigen la medida en que efectivamente hubiera incremento de gasto, cosa que no hay en este proyecto porque los fondos son los que están establecidos en la ley 19.690. Por tanto, vamos a analizarlo eventualmente en algún artículo que podría cuestionarse a los efectos de modificar eso y que efectivamente pueda llegar al Pleno y darle el tratamiento y la sanción que corresponde. El Frente Amplio entienden que la estrategia política en el Parlamento fue evitar el veto, no llegar a ese veto que se había anunciado en la jornada de ayer. Yo creo que sí, que esa fue la estrategia. Y ahí lo cierto es que también sería una acción más de opacidad a todo este proceso, ¿no? Bueno, allí la diputada Lucía Echeverri se refería a que la mayoría de los diputados del Partido Nacional y todos los diputados del Partido Colorado decidieron no ingresar a sala para no dar este quórum. Y desde esos sectores oficialistas se dijo que el proyecto de ley es inconstitucional. Entendemos de que el proyecto de ley puede ser tildado de inconstitucional o declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque ahí hay gastos que se realizan que en verdad tenía que haber sido de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Y esto no ocurrió. Lo que no entendemos es por qué en este caso Cabildo Abierto y el Frente Amplio empujan una situación que no va a ser solución. Está claro que el gobierno mandó una iniciativa presupuestal que sumaba en el entorno de los 9 millones de dólares para atender un determinado nivel de indemnización. Del Senado sale una propuesta que triplica prácticamente el monto que se había asignado inicialmente, sin la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, entendemos que es inconstitucional. Entonces, forzar una decisión de esa naturaleza me parece que es un poco irresponsable, sin, obviamente, el debido análisis que creo que debería tener la Comisión en ese sentido. Trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia lamentaron que no se haya aprobado hoy el proyecto de ley. Pero mantienen el optimismo de que pueda volver a discutirse en el plenario de la Cámara a partir de noviembre. Un poco estupefactos, ¿verdad? Y con una enorme tristeza. Es increíble cómo en 24 horas puede cambiar tanto una situación. Por una cuestión de quórum, por una cuestión administrativa,
cientos de trabajadores, nuevamente tenemos que salir a luchar para que se respete el derecho básico a cobrar los saberes, el derecho básico a trabajar en una situación como la de Casa de Galicia, de la cual los trabajadores no somos responsables. Seguramente el 1 de noviembre podría volver a sesionar el Parlamento, volver a sesionar el Senado para volver a aprobar. Y esa es la expectativa que tenemos nosotros en este momento. Vamos a seguir. Lo que sucedió no puede volver a repetirse, y en el caso de la espada de Damocles de un veto, bueno, nosotros estamos dispuestos a ir a la Torre Ejecutiva a hablar con el presidente de la República, porque entendemos que debe cumplir con lo que se había comprometido hace 1 año y medio atrás. Seguimos en el Parlamento, pero con otro asunto, porque integrantes de las bancadas del Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio avanzaron en un acuerdo sobre 11 artículos del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. El Partido Nacional y Cabildo Abierto no están participando de esta negociación, en la que todavía resta definir quiénes podrán aportar a las campañas y a los partidos y de qué manera. El proyecto viene avanzando, se han acordado unos 11 artículos, no exento de dificultades, porque no han participado todos los partidos políticos de la reunión que tuvimos hoy por la mañana, y eso dificulta naturalmente el acuerdo global de una ley que nos hemos comprometido tiene que tener media sanción en el mes de noviembre. Es muy difícil avanzar sin los aportes del Partido Nacional, fundamentalmente, que es la expresión mayoritaria de la coalición de gobierno. Los nudos de la ley siguen siendo los mismos, están vinculados a nuestro posicionamiento, vinculado al aporte de las empresas jurídicas, de las empresas concretamente, y naturalmente estamos todavía viendo qué actores deberían participar del monitoreo de la compra de minutos en los canales de televisión. Para nosotros lo que tendría que estar en claro es que todas las contribuciones tienen que ser nominativas, tiene que figurar qué empresa o qué persona hace la contribución y tiene que tener un tope. Y tiene que haber algunas provisiones para algunas empresas. Obviamente las empresas que son concesionarias de servicios públicos o las adjudicatarias de obra pública. Acá lo principal es aunar las voluntades para poder llegar a una nueva ley de financiamiento de partidos, ayornar la legislación del año 2009 y dar una señal potente, sobre todo lo que tiene que ver con la cristalinidad, la transparencia durante los procesos electorales. Más del Parlamento, pero a futuro, porque el 15 de noviembre el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, comparecerá ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, que es la que estudia el proyecto de ley que plantea inhibiciones en la actividad política para integrantes de comisiones binacionales en representación de Uruguay. Ya iremos a eso. Exacto. Ahora hay novedades afuera. Sí, parece que empieza la conferencia de prensa de Robert Silva. Vamos al contacto entonces con nuestro compañero Martín Duarte. Todos los establecimientos educativos compañeros, está en estos momentos Robert Silva, luego de reunirse con el presidente de la calle Pou y presentarle la renuncia. Escuchamos lo que está diciendo. Era muy difícil. Desde ese momento, el apoyo de él permitió afrontar esos desafíos con la valentía que correspondía para las circunstancias que nos tocaban vivir. Y así lo hicimos, transitamos el 2020, transitamos el 2021. Hoy somos reconocidos a nivel internacional por las acciones desarrolladas en educación en tiempos de pandemia, la atención específica que tuvimos en los sectores de mayor vulnerabilidad y otras acciones ya conocidas por todos, que por suerte las superamos y concomitantemente a que atendíamos esa situación iniciamos un proceso de transformación educativa que fue muy importante para iniciar distintas acciones en lo que tiene que ver con un plan de desarrollo educativo que presentamos al Parlamento en agosto de 2020, donde establecimos una hoja de ruta y dijimos qué íbamos a hacer para transformar y cambiar la educación del Uruguay. Y lo hemos venido cumpliendo, con ajustes propios que hubo que hacer, producto, entre otras cosas, de la situación de pandemia, y decirles que la política curricular del Uruguay, con la decisión adoptada en el día de hoy por el Consejo Directivo Central, ha cambiado a través de un marco curricular nuevo, nuevos planes de estudio, nuevos bachilleratos, nuevos reglamentos de evaluación, nuevos acompañamientos a las comunidades educativas a través de formación para cambiar las prácticas de enseñanza.
desarrollamos una política docente importante, cambiando la formación inicial con 5 nuevas carreras y acompañamiento, formación permanente, acompañamiento también de docentes, con establecimiento de concursos, que en algunos casos hacía más de 10 años que la educación pública no daba la posibilidad a sus docentes de concursar y de tener una oportunidad de estabilidad. Entre otras acciones vinculadas a ese tema, una política de equidad, de la cual me siento muy orgulloso y agradecido. Y aprovecho en esta instancia, así como agradecía al presidente de la República, agradecer al equipo de la educación. Muchísima gente a lo largo y ancho del país, docentes uruguayos formados, sacrificados, comprometidos con la educación pública, han hecho posible que la transformación avance. Y que lo que decía, la política de equidad que nos ha caracterizado como país desde principios del siglo XX. Los centros de tiempo completo, María Espínola, las escuelas, los jardines de tiempo completo, las tutorías, acompañamientos a docentes, que nos han permitido impactar favorablemente, entre otras cosas, por ejemplo, la mejora de la tasa de egreso. Hoy egresan mucho más de la educación obligatoria, del bachillerato, que era un gran problema del país, abandonan menos. Y también, a pesar de la pandemia, no hemos tenido impacto significativo en los aprendizajes de nuestros estudiantes, sin perjuicio de reconocer que amerita continuar trabajando por la transformación educativa, porque la situación de la educación necesita una atención. Y por eso ese es el camino que hoy vinimos y que estamos haciendo un breve balance, lo conversamos con el presidente y en dicho marco también, que ya lo habíamos conversado con anterioridad, lo que tiene que ver con nuestra sucesión al frente del Consejo Directivo de la ANEP. Y lo veníamos conversando, hoy tuvimos una reunión entre los tres, hemos propuesto a la doctora Virginia Cáceres Batalla para que sea la nueva presidenta del Consejo Directivo Central. Y reitero, en diálogo mucho con el presidente, también con el ministro de Educación, al cual también aprovecho a agradecer el trabajo articulado, coordinado, de complementariedad que hemos tenido en todo este tiempo. En definitiva, entonces, esas son las cosas que hemos conversado e iniciamos ahora un nuevo camino. Por eso hemos presentado la renuncia. Para transitar el camino de la política partidaria, para seguir trabajando por la educación de este país, para seguir alimentando las vocaciones de nuestros estudiantes y seguir avanzando en la transformación educativa y también en otras transformaciones que el país necesita, pero que necesariamente están ligadas a la educación, a la ciencia, a la tecnología, para impactar en el mundo productivo, para impactar en el trabajo de la gente, para que la gente tenga oportunidades y, como nos gusta decir a nosotros, porque somos producto de eso. Bien, escuchábamos entonces a Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, por unas horas, supongo que hasta que se tome esa renuncia, y como él anunciaba, asumirá entonces su lugar Virginia Cáceres, que es perteneciente al Partido Colorado, abogada y actual secretaria general de la ANEP. Legisladores del Frente Amplio cuestionan el perfil de esta sucesora. La designación requiere, luego de la propuesta del nombre del Poder Ejecutivo, que la venia sea enviada al Senado y que allí el nombre propuesto obtenga las mayorías necesarias. Exacto. Eso por un lado. Pero lo que también dicen desde el Frente Amplio es que la normativa impone que la persona que sea designada tenga formación en educación y que este no sería el caso. El Frente Amplio todavía como bancada no ha resuelto, porque tampoco ha llegado ninguna solicitud formal. Nosotros sabemos todo a través de los medios que han trascendido el nombre de la sucesora, y acá hay dos cuestiones que previamente se tienen que analizar, que son de orden legal y constitucional. La primera es que tiene que tener un currículum tal cual se le establece desde el punto de vista previo, desde lo jurídico, que tenga una sólida formación en materia de educación para tener derecho y aspiración a estar en la presidencia del CODICEN, ni más ni menos que el ente de mayor peso en cantidad de estudiantes y trabajadores de la educación que hay en el Uruguay. Y en segundo aspecto, hasta la propia LUC que este gobierno promovió y que está vigente, le establece
a mi modo de ver las cosas, estirando la Constitución al máximo, pero lo establece en el marco legal, que debe hacer una especie de, bueno, de presentación de su trabajo en función del Plan Nacional de Educación que aprobaron en el presupuesto nacional. Por lo tanto, previo a la definición, se tiene que estudiar el perfil académico de la persona y además tiene que hacer cumplir la ley que el propio gobierno promovió. Y ninguna de las dos cosas aún se han cumplido. Más de la educación, porque con votos de las personas consejeras del CODICEN de la ANEP que tienen cargos políticos, ¿no?, designadas por el gobierno, y sin los votos de quienes representan a docentes, el CODICEN aprobó hoy el Plan de Educación Media Superior de Secundaria y de UTU. En la última sesión en la que Robert Silva participó como presidente del organismo antes de dejar el cargo, como veíamos recién, para dedicarse a la campaña electoral. En esta instancia se determinaron cambios en la grilla de segundo y tercer año de bachillerato. Comparado con el plan de 2006, la nueva currícula para quinto y sexto de liceo o segundo y tercero de bachillerato comprende más horas de clase, más carga de asignaturas en común y menos materias específicas. Además, aumenta la carga horaria de inglés y reduce la cantidad de tiempo dedicado a matemáticas, según informaron El País y El Observador en base al documento aprobado. Los cambios impulsados apuestan, entre otros motivos, a que sea más sencillo para los estudiantes el eventual pasaje del liceo a la UTU. En segundo de bachillerato, la nueva malla curricular incorpora las materias deporte y recreación, educación financiera y patrimonio cultural, ciencias del espacio y tecnologías aplicadas, antes denominada astronomía, ciencias de la computación, salud y bienestar y comunicación audiovisual. Salvo esta última, estas materias serán optativas en tercero de bachillerato. La grilla definida este jueves para segundo y tercer año de bachillerato regirá desde el 2025. El plan para el primer año de bachillerato, aprobado la semana pasada, entrará en vigencia el próximo marzo. Los cambios se aprobaron en la última sesión en la que participó como presidente del organismo Robert Silva, antes de dejar el puesto para dedicarse a la campaña electoral. Presenta Antel conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Y estos cambios son parte de la transformación educativa que se está analizando en este momento por parte de docentes jubilados. Vamos al contacto ya mismo con Juan Aldecoa, que está allí. Así es, Nati, transformación o pauperización educativa es uno de los temas que se están tratando en este ciclo de charlas, en este conversatorio que está realizando desde hace un tiempo el colectivo de docentes jubilados, en este caso en el aula magna de la Facultad de Psicología. Estamos con Adela Vaz, integrante del colectivo de docentes jubilados, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar un ratito con MD Noticias. ¿Nos puede contar, Adela, de qué van estos ciclos de charlas que realizó el colectivo? Sí, bueno, muchas gracias por la presencia, porque bien que precisamos todos aquellos que estamos comprometidos con la causa de la enseñanza, tener espacios para hablar de estas situaciones tan complicadas. Este colectivo de docentes jubilados se creó hace 2 años, cuando comenzaron las primeras medidas claramente antisindicales y autoritarias de docentes en actividad, y pensamos que justamente en ese marco inédito en los años de democracia éramos los docentes jubilados quienes podíamos aportar en solidaridad, en denuncia, ya que sobre nosotros no podía haber ningún tipo de represalias. Pero también pensamos que nosotros teníamos la posibilidad de aportar en el plano pedagógico, educativo, porque justamente está la acumulación de que aquí hay generaciones y generaciones de experiencia y de formación académica. Y bueno, así hemos ido transitando, por un lado, en la denuncia, en el apoyo, en la movilización, pero también en esto otro. Y entonces, este año hemos hecho un ciclo, este es la segunda instancia, como tú dijiste, transformación o pauperización educativa, es una pregunta para nosotros retórica, porque creemos que es pauperización, y hemos convocado y estamos convocando a referentes de la educación. En el primero contamos con el decano
de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hoy con otra doctora para hablar de el currículum, que es algo que está hoy en disputa, y además darle voz a las distintas asociaciones de profesionales que se han visto tremendamente perjudicados por los cambios en la malla curricular. Así que pretendemos, repito, sobre todo por los ataques que los docentes venimos recibiendo, no de ahora, porque quienes hoy son autoridades han hecho campaña durante años contra los docentes, queriéndonos reducir a que éramos simplemente gente que protestaba y se negaba todo y boicoteaba y dejaba a los alumnos sin clase y desconocía todo ese bagaje en conocimiento académico que tenemos para volcar. Así que aquí estamos, como siempre, porque decimos que lo que sucede con el profesional que es docente es que se retira de la actividad, pero jamás nunca de su identidad y condición docente. Así que así seguiremos. Se da la casualidad que en este mismo momento, en otro lugar de Montevideo, se está realizando el lanzamiento de la precandidatura del presidente del CODICEN, Robert Silva, tal vez de una manera casual. Me interesaba preguntarle, para cerrar, cómo evalúa los resultados de estos años de su presidencia y también el relacionamiento que tuvo con docentes y profesionales. Bueno, el salir a candidatearse ahora a todos nos ha dado desde hace mucho tiempo la impresión, y esto es la corroboración, de que su cargo en el CODICEN no perseguía precisamente objetivos como correspondía en pro de la educación, sino justamente una plataforma política, un trampolín político. Y la relación ha sido mala, porque esta transformación ha sido inconsulta, no ha habido diálogo, repito, ha habido persecución. Por lo tanto, para nosotros absolutamente desacreditada desde el punto de vista pedagógico. Y un papel muy triste. Por algo es la primera vez en la historia que en nuestro país sucede algo así, que alguien que es autoridad en la educación sale directamente de abandonar el cargo a la arena política. Bien, Adela, muchas gracias por estos minutos en MD Noticias. Compañeros, seguimos ahí en piso. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Gracias a los compañeros, y ahora cambiamos de tema, porque 3 personas con cargos en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores declararon que el Ministerio del Interior actuó más rápido de lo habitual cuando se expidió el pasaporte del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Y estas declaraciones fueron realizadas ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. El fiscal Alejandro Machado tomó declaración a la exdirectora general de Asuntos Consulares y Vinculación, Pauline Davis, a la excónsul en Abu Dhabi, Fiorella Prado, al embajador Álvaro Seriani, todos partícipes directos de la entrega del pasaporte a Marcet. En este sentido, Prado fue en su carácter de cónsul en Dubái la encargada de tomarle los datos a Marcet en prisión y avanzar con la solicitud de expedición del pasaporte desde el Emirato. Al igual que el embajador Álvaro Seriani, Prado destacó que si bien sugirió no continuar con el trámite debido a la situación jurídica de Marcet, se trató de una opinión pero no de una consideración jurídica. Los funcionarios de la Cancillería que declararon en Fiscalía señalaron que no es habitual la celeridad con la que el Ministerio del Interior realizó el trámite de expedición de pasaporte de Marcet, así como tampoco el seguimiento realizado por sus abogados. Sin embargo, afirmaron no haber recibido nunca comunicación directa ni indirecta para acelerar el trámite y que las decisiones las tomaron cada uno de acuerdo a su función, ya que estaba todo en regla. La exdirectora general de Consulares y Vinculación, Pauline Davis, afirmó que la seguridad está a cargo del Ministerio del Interior y que a su cartera era la que le correspondía realizar los controles sobre la situación de Marcet, enterados por Cancillería de que estaba detenido. En este marco, el fiscal tiene previsto tomar declaraciones a 14 personas, una como testigo, en un cronograma que llevará hasta el 3 de noviembre con el canciller Francisco Bustillo.
Y atención porque Sebastián Alberti Rossi, cuñado de Marcet, esta tarde se entregó en un juzgado de San José tras permanecer prófugo 2 años y medio debido a que se fugó de una cárcel de ese departamento en abril de 2021. Se le imputó un delito de autoevasión justamente por esa fuga con una sanción de 8 meses de prisión que se va a sumar a los más de 5 años que tiene pendientes de cumplimiento, por eso estaba preso originalmente, producto de un homicidio. Y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró que lo que queda por delante, que debe cumplir, lo va a cumplir en el penal de libertad para estar justamente recluido en condiciones de seguridad mayores que las que tuvo anteriormente cuando se fugó. Seguimos hablando de Heber en este caso, porque a Heber le preguntaron por los señalamientos, que veíamos 2 noticias hacia atrás, que hay sobre el rol del Ministerio del Interior en la expedición, en la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. A propósito, Heber prefirió no dar detalles de forma pública. Anunció que cuando declare ante la Fiscalía reiterará lo que dijo en la sala de la interpelación en agosto del año pasado, en la que también compareció el canciller Bustillo. Ya lo dijimos en instancias parlamentarias, estaba al lado nuestro el canciller y nosotros vamos a estar el 31 en Fiscalía para decir nuestra opinión al respecto. Nosotros vamos a decir nuestra versión en Fiscalía. La dijimos públicamente en todos los medios y en instancias de interpelación. Y nadie en esa instancia cuestionó nuestras afirmaciones de cuál es el trámite que se hace en el Ministerio del Interior. Ahora, déjeme responderle primero al fiscal y no me gustaría que recibiera la respuesta del fiscal por medio de los medios de comunicación. Institucionalmente merece que yo le diga cuál es mi opinión, lo que dije en el Parlamento, que es exactamente lo mismo que voy a decir en Fiscalía. Y ahora lupa sobre el mercado laboral, porque una cosa es quedarse con la cifra de desempleo, por ejemplo, tasa de empleo, tasa de actividad. Otra cosa es preguntarse por géneros, por edades, por formación. Y bueno, de eso hablará Germán de Agosto en la columna de hoy de Análisis Económico. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, así es. Vamos a empezar justamente separando los datos en función de lo que es el género. Acá lo que tenemos es la evolución de la tasa de desempleo, ¿sí? Como se ve, lo que tenemos hoy conocidos, el dato de septiembre, eso nos permite cerrar el tercer trimestre del año. Y acá lo que vemos cuando analizamos los datos según sexo es que la brecha entre mujeres y hombres se han ido ensanchando, ¿sí?, en estos últimos 3 meses. Y en particular con el dato de septiembre lo que tenemos es esa diferencia, dado que la tasa para los hombres es de 7,5 y para las mujeres es unos 2 puntos por encima, ¿sí? Si nosotros extendemos esta serie para atrás, vamos a encontrar eso porque son rasgos característicos del mercado laboral uruguayo, del mercado laboral regional y en general del resto de los países, ¿sí? Son rasgos bastante estructurales de los mercados de trabajo, ¿sí? Bien. Algo similar también ocurre cuando analizamos en términos de empleo y actividad, donde también tenemos diferencias, en particular las diferencias al tercer trimestre del año tienen que ver justamente con unos 17 puntos porcentuales, es decir, la tasa de actividad de las mujeres anda levemente por encima del 50% y la de los hombres 17 puntos por encima, y lo mismo ocurre con la tasa de empleo. O sea, en las 3 dimensiones principales o los 3 indicadores principales, las brechas en torno al género se mantienen y en particular en torno al desempleo se están ensanchando, pero de nuevo, esto hay que esperar para confirmar hacia dónde van evolucionando. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué datos vas a poner arriba de la mesa, aparte de esto de la brecha? Bien, ahora en la siguiente placa lo que vamos a ver es justamente, ¿sí? Ahí tenemos lo de lo que veníamos conversando recién, pero si damos una más, vamos a encontrar los datos por edad. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a analizar los datos por edad en la siguiente placa y acá lo que vamos a ver es justamente que también persiste en una brecha estructural que es en detrimento de los jóvenes. Acá la tenemos a la placa, ¿sí? La tasa de desempleo juvenil. Esta es la foto del tercer trimestre, es decir, no estamos viendo la película, pero tenemos la foto, ¿sí? La tasa global es justamente lo que tenemos marcado, es el promedio que decías, y justamente la intención a partir de estos datos es bucear un poco más y profundizar qué es lo que ocultan esos promedios, porque para septiembre, por ejemplo, la tasa es de 8,3%, pero si te fijas, para las personas de más de 30 años, el promedio de desempleo es menor al 5%. Claro. Sin embargo, el desempleo juvenil se mantiene por encima del 25%, ¿sí? Oscila siempre por encima, pero son casi 5 veces más de lo que es la tasa general. Tenemos también el tramo de entre 25 a 29 años con tasas por encima del promedio, pero siempre destaca algo que justamente arroja las dificultades estructurales en materia de inserción
juvenil. Haciendo memoria y pensando en tasas de desempleo a nivel general, no cortadas por edades, yo no recuerdo, desde que hay mediciones en Uruguay, un desempleo que supere el 20%. Y en este caso, a nivel de esa franja etaria, 14 a 24, hablamos de 26,4, es altísimo. Tal cual, y aparte es estructural, ese es el tema también, ¿no? No es algo que justamente se explique por un evento puntual, sino que lo tenemos como un patrón de inserción que justamente arroja debilidades y arroja desafíos en términos de políticas públicas, por ejemplo, y en términos de muchas cosas más, en particular teniendo en cuenta el marco de transformaciones tecnológicas del mundo de trabajo, cambios estructurales que generó la pandemia, o sea, un conjunto de desafíos que ponen una señal de alerta sobre estos datos, ¿no? Sobre la permanencia de estas brechas estructurales. Si vamos una placa más, vamos a quedarnos también con la distinción por edades, pero ahora en lugar de ver el desempleo, la variable de desajuste del mercado laboral, vamos a ver la variable que refleja la demanda laboral, es decir, la tasa de empleo. Tenemos en clarito lo que es la tasa global de empleo, ¿sí? Pero si te fijas, tomamos dos tramos etarios, ¿sí? El que venimos trabajando, que es 14 a 24 años, y el de 35 a 44 años, ¿sí? Naturalmente, ahí se ve como el promedio esconde esas dos realidades, pero es enorme la brecha que hay. La brecha que hay es de 56 puntos porcentuales, es decir, del 31%, menos de un tercio de los jóvenes en ese tramo de edad justamente están ocupados en nuestro país, y cuando vamos hacia arriba de los 30 años tenemos tasas que superan el 85-87%. ¿Sí? O sea que esto de la misma manera lo vemos en la tasa de actividad, lo vemos en temas salariales, lo vemos en temas vinculados a la calidad del empleo como el subempleo o la informalidad. ¿Sí? Ahora pasamos a la siguiente placa y vamos a seguir sondeando el mercado laboral, pero ahora cambiamos un poco el criterio de desagregación y tomamos el nivel educativo de las personas. La formación. La formación, ¿sí? Y de vuelta, tomamos dos ejemplos para que las gráficas no nos queden demasiado cargadas, y tenemos el desempleo, la tasa de desempleo para las personas que tienen nivel terciario o más, que en general ha oscilado por debajo del 2%. ¿Sí? Es una tasa sumamente pequeña, de vuelta es todo lo que nos oculta ese promedio de 8,3, es decir, una tasa de desempleo de 2%, y cuando analizamos lo que pasa con personas que tienen el ciclo básico completo o incompleto, tenemos tasas de casi 2 dígitos o que han justamente alcanzado y oscilado en torno a los dígitos, lo que también nos deja una brecha de casi 8 puntos de diferencia. ¿Sí? De nuevo, esto también hay que leerlo a la luz de las transformaciones que se generan al influjo del cambio tecnológico y de cómo eso impacta y cómo eso puede profundizar o generar una dualidad por niveles de formación, fragmentando todavía más el mercado de trabajo y justamente profundizando los desafíos desde el punto de vista de las políticas públicas. Si no me equivoco, te queda todavía el repaso del desempleo según la procedencia o la pertenencia étnico-racial. Ahí va, ahora en la última placa lo que tenemos es el último criterio de desagregación que toma el INE y que tiene que ver con la autoidentificación de las personas según su ascendencia étnico-racial. Tenemos acá a la izquierda la tasa de desempleo, también de vuelta siempre la contrastamos con este 8,3%, que es la tasa global o el promedio, y de nuevo vemos cómo hay grupos más vulnerables que otros y cómo esa vulnerabilidad también forma parte de una característica estructural de nuestro mercado laboral. Se ve en la tasa de desempleo, se ve en la tasa de actividad, se ve en la tasa de empleo y en particular se ve en el subempleo. Recordemos que el subempleo es personas que están ocupadas pero trabajan menos horas de las que desearían, ¿sí? La tasa para el grupo más vulnerable es de 13%, o sea, dentro de los ocupados de ese grupo, el 13% trabaja menos horas de las que desearía. Y lo mismo pasa con el no registro de la seguridad social o la informalidad, donde también el promedio oculta realidades heterogéneas que también afectan particularmente a la población que se autoidentifica como afronegra, que es la categoría que considera el INE, con una informalidad que es casi del 30%. Y todo esto se refleja en la pobreza. Si bien es otro indicador que no estás analizando hoy, se dice que la pobreza en la población afrodescendiente duplica a la pobreza que se da en general, digamos. Tal cual, y acá estamos mirando aisladamente, pero naturalmente todas estas desigualdades justamente se cruzan. Es decir, los problemas son peores cuando vos cruzás todos estos datos que hoy estamos analizando de forma separada. Nos vamos ya mismo a la residencia de Suárez y Reyes, porque allí está en conferencia de prensa el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunciando la renuncia a su cargo para postularse como precandidato. Logramos... Así es, Natalia, luego de tener el encuentro con el presidente de la calle Pou, está brindando conferencia de prensa. Si le parece, compartimos lo que está diciendo en estos momentos. Que es la capacidad para realmente hacer un uso pleno y aprovechar al máximo las plataformas educativas de nuestro tiempo. Hicimos un esfuerzo enorme y formidable para traer la tecnología más moderna del mundo en materia de móviles, que es el 5G, al Uruguay, que hoy se despliega a lo largo del territorio nacional
y que supone la generación de oportunidades y de crecimiento para el país y para su economía. Logramos también algo que creo que es de las cosas más importantes de la gestión, y es que en el Uruguay se accede a Internet por igual, de la misma manera, independiente del nivel socioeconómico o del segmento socioeconómico por primera vez. Creo que el esfuerzo que se hizo desde el punto de vista de las telecomunicaciones para igualar para arriba, de apoyo a la educación pública, llegando a los más alejados y a los niveles más vulnerables, es de las cosas más importantes que se han hecho en el país. En definitiva, creo que hemos cumplido con el mandato inicial, que era poner a la empresa pública Antel al servicio de la gente. Así que en este momento, de alguna manera, hemos cumplido los objetivos que nos habíamos trazado en ese primer día. Cerramos un ciclo, es una etapa que termina, y en lo personal es el inicio de un nuevo camino. Estamos encarando esto con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Creemos que desde la experiencia que hemos tenido en materia de gestión pública, esta última y otras que habíamos tenido antes, y la experiencia que tenemos en materia de otras actividades en el sector privado que supimos tener en el Uruguay y en el exterior, vamos a poder contribuir, vamos a poder aportar, vamos a poder servir para mejorar la vida de los uruguayos, que al final del día es lo que importa. Así que a partir del día de hoy empiezo a construir, empiezo a trabajar para un proyecto desde otro lugar, para tratar de cumplir lo que creo que es la responsabilidad que asumimos en este día. Hasta el día de hoy, hasta el último día, estuvimos trabajando en Antel. Ahora vamos a empezar a trabajar en el campo de las actividades políticas. Nos quedamos con estas palabras de Gabriel Gurméndez en el día en el que renuncia a la presidencia de Antel para dedicarse a la campaña política como precandidato presidencial Colorado, y seguramente también, por eso la renuncia hoy, candidato al Senado. Sí, claro, por eso, como explicábamos, tienen tiempo hasta las 0 horas de hoy para justamente renunciar a sus cargos y poder postularse para legisladores en el próximo periodo. Lo cual también cuenta. Ahora volvemos a la agenda del Ministerio del Interior, porque el ministro Heber dijo que se está realizando una actualización de los protocolos de las investigaciones, o diseñados para las investigaciones hechas con datos obtenidos a través del sistema El Guardián. El semanario Búsqueda informó que esto incluye revisar los mecanismos de acceso, pero el ministro no lo confirmó, limitándose a decir que son acciones que no obedecen a los recientes casos de uso indebido de audio de las escuchas. Lo que se está haciendo es actualizando protocolos que desde el año 2014 no se habían hecho. Entonces es una labor normal, quizás tener mayores cuidados, sobre todo en las instancias de investigación, que no es el Guardián. Volvemos a repetir lo mismo, el Guardián maneja esa información y esa información se lo va a los cuerpos policiales que están investigando. ¿Esos ajustes de protocolo por dónde pasan? No sé, porque si se reunieron ayer, déjenme ver cuál es la propuesta. Pasa que estas filtraciones llevan a que todo paso que nosotros estamos en la tarea normal de gestión del ministerio pasa a ser sospechosa. En realidad es una tarea normal. Si desde el 2014 no se estaba actualizando el protocolo, es bueno revisarlo, a ver si hay algo que ajustar, poner, ¿no? Sobre todo en las instancias de investigación, vuelvo a decir, no en el proceso previo. Bueno, hoy es día de recibir a Juan Ignacio Dorrego de la Usina de Percepción Ciudadana. Juani, bienvenido. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches para todos también. Y tenemos nuevos datos para compartir con la teleaudiencia. En este caso, un sondeo que hicimos con el panel, con quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana, acerca de la valoración de los principales o algunos de los principales senadores de nuestro país. Recordemos que esto se hace cada tanto tiempo, porque ya hemos visto una valoración hace unos meses, pero ahora se vuelve a consultar. Sí, de hecho tenemos digamos una valoración que lo hicimos en noviembre del año pasado, en mayo del 2023, y esta es la nueva edición de esta medición realizada en octubre.
en el mes actual en el que estamos. Y los datos los vamos a presentar comenzando por una tanda de 3 senadores del Partido Nacional, digamos, la principal fuerza política dentro de la coalición de gobierno. Y para esto hay 2 senadores con los cuales regularmente venimos realizando un seguimiento. En la medición de esta oportunidad está el senador Jorge Gandini. Recordemos que el senador Penades integraba esta tanda y bueno, por razones de público conocimiento no es parte de esta medición, pero sí... Ni siquiera es senador. Ya. Exacto, ni siquiera es senador. Entonces Gandini, quien además lanzó su precandidatura como... potencial precandidato a la presidencia de la República la semana anterior, pero es además uno de los principales exponentes del gobierno nacional en el Senado. Bien, ese es el criterio para elegir a las personas. Sí, exactamente. Así lo mismo es para quienes vamos a ver senadores del Partido Colorado, el senador Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto y luego también 3 senadores del Frente Amplio como la principal fuerza de oposición que integra el Senado. Bien, ¿sí? Bien, vamos a verlo. Bien, veamos entonces algunos datos para compartir o destacar de esta primera placa. Primero que nada, tenemos la senadora Graciela Bianchi, es quien acumula el mayor número de opiniones negativas con respecto a su figura. Un 56% tiene una opinión mala y muy mala de la senadora. Por otra parte, y es además quien tiene el peor saldo, pero esto es algo que veremos más adelante. Por otra parte, el senador Sebastián da Silva es quien tiene el mayor índice de desconocimiento, que es este dato donde la ciudadanía dice, bueno, no saber, no conocer de quién se trata esta figura, en este caso es un 31%. Es cierto que disminuyó este porcentaje con relación a la última medición, pero bueno, lo interesante es que aumentó también el número de personas que tienen una opinión mala y muy mala del senador da Silva. Y por último, la figura de Jorge Gandini, como recién lo comentábamos, que es quien ingresa en este análisis, en esta medición, tiene un 39% de opiniones malas y muy malas, y un 24% de la ciudadanía dice tener una opinión buena y muy buena. Es además cerrando digamos, su imagen con un 23% de personas que dicen que no tienen una opinión ni buena ni mala y un 14% de personas que dicen no saber o no conocer de él. Bien. Si te parece, seguimos con la siguiente placa porque pasamos entonces a completar senadores de la coalición de gobierno, digamos. En este caso, senadores Partido Colorado y Cabildo Abierto. Ahí está. Comenzamos con el Partido Colorado. La senadora Carmen Sanguinetti es quien acumula en toda la medición, no solamente en esta tanda de 3, sino en este conjunto de senadores, el mayor índice de desconocimiento. Un 46% de la ciudadanía, desconoce sobre su figura. Sí. Es esperable. No está mediática, quizás no usa tanto las redes como los otros, ¿no? Sí, no también. sé, supongo que eso debe influir. Sí, podemos digamos, generar una serie de conceptos, digamos, que puedan ayudarnos a entender el porqué de este dato del 46%. Lo cierto es que se ha mantenido bastante estable, es decir, Carmen Sanguinetti ha sido a lo largo de estas mediciones la que muestra mayores indicadores de desconocimiento por parte de la ciudadanía. Luego, Adrián Peña es al igual que Carmen Sanguinetti, ambos tienen un 15% de opiniones buenas y muy buenas sobre su figura, y tiene un 27%, o sea, igual mantiene un saldo negativo de personas que tienen una opinión mala y muy mala sobre el ex ministro de Ambiente. Y por último, el senador Guido Manini Ríos, en esta tanda de 3, es claramente, y vemos la barra roja, quien acumula mayor número de opiniones negativas sobre su figura, pero además es el senador, no solamente de esta tanda, sino de toda la evaluación, que muestra índices menores de desconocimiento. Es decir, es el más conocido de todos. Exactamente. Sí. Eso es lo que muestran los datos. Apenas un 2% dijo no saber de su figura. Y bueno, finalmente llegamos a 3 senadores que conforman parte del Frente Amplio, que es la fuerza de oposición en el Senado. Pasamos así a la tercera placa. Comenzamos con Óscar Andrade. Óscar Andrade es con un 40% de las opiniones quien acumula mayores
opiniones positivas en esta tanda de 3, dado que bueno, un 40% de las personas dijeron tener una opinión buena y muy buena sobre su figura, pero también es quien acumula el mayor número de opiniones negativas en esta tanda. Bien. Un 38% dice tener una opinión mala y muy mala sobre su figura. En el caso de Alejandro Pacha... Un alto nivel de conocimiento también, ¿no? Sí, entre la ciudadanía. Muy bien en este caso. En el caso de Alejandro Pacha Sánchez, quizás lo más destacado, tiene un saldo positivo de 2 puntos porcentuales, algo que vamos a ver en resumen en la próxima placa, pero quizás lo más destacado es de las 3 figuras del Senado del Frente Amplio, quien tiene mayores indicadores de desconocimiento, y esto es particularmente con su imagen en el interior del país. Es un 17%. Es cierto que ha ido cayendo, es decir, parece aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre Alejandro Pacha Sánchez, pero bueno, es un dato a destacar. Y por último, Mario Vergara, quien tiene un 36% de opiniones, de personas que dicen tener una opinión buena y muy buena sobre su figura, y un 29% de opiniones negativas, con un 8% de desconocimiento. ¿Sí? Ellos 3 son los que reúnen las opiniones más positivas de todos. Sí, de hecho, Nati, te invito a ver la cuarta placa, donde tenemos un resumen de los saldos. Digamos, algo es lo que ya vimos, pero resumido. En este caso tenemos, bueno, por un lado, el senador Mario Vergara, Óscar Andrade y Alejandro Pacha Sánchez con saldo positivo de las opiniones de la ciudadanía, según lo que recogimos. Es cierto que Andrade y Sánchez están muy cerca del saldo de Carmen Sanguinetti también, que es un saldo cero. Sanguinetti tiene 15% de opiniones positivas y 15% de opiniones negativas. Y luego tenemos un conjunto de senadores que acumulan un saldo negativo, donde claramente se destaca la senadora Graciela Bianchi con un saldo de 34 puntos porcentuales negativos, algo que también se viene repitiendo en las distintas mediciones que hacemos y por el momento parece estable en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Juan. Y se va poniendo cada vez más interesante todo esto a medida que nos acercamos a las elecciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Y, digamos, va despertando también amores y contramores en la ciudadanía, el avance de la campaña electoral. Y eso pesa mucho después en los resultados también del candidato que se elige. Por supuesto, bien. Muchas gracias, Nos Juan. vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Ya sigue Martín con más información. Y con otro asunto, porque José Ugaz es el nombre y el apellido, o son nombre y apellido, de un especialista internacional en transparencia y corrupción que expresó preocupación por la situación regional y también por el futuro de Uruguay en esa materia. Este experto se mostró sorprendido ante lo que definió como falta de reacción ciudadana tras diversos escándalos públicos denunciados en los últimos tiempos aquí en Uruguay, en nuestro país. La corrupción mata, la corrupción enferma. Cuando usted distrae recursos del presupuesto público que deberían ir a la alimentación de niños y estos tienen anemia o fallecen por enfermedades derivadas de la falta de adecuada nutrición, o cuando ocurren accidentes como el que ocurrió en Argentina hace algunos años con el descarrilamiento del tren y mueren decenas de personas y después se entera uno en la investigación que esto ocurrió porque alguien se apropió de los fondos de mantenimiento de ese sistema ferroviario. Esas víctimas son víctimas de la corrupción. Si bien Uruguay es señalado como una isla de integridad en materia de transparencia, hay banderas de alerta con los escándalos públicos, valoró Ugaz. Una persona del círculo cero del presidente de la República ha sido detenido en una red criminal que falsifica documentos para permitir que ciudadanos rusos tengan pasaportes uruguayos, y después este personaje está vinculado con otro que está perseguido por narcotráfico, a quien se le facilitó la fuga, dándole un espacio para que pueda obtener un pasaporte a su vez que le permita salir, o cuando se entrega en concesión un puerto por 60 años en un proceso que no ha sido competitivo, que no ha sido abierto al público, en el que no se dan razones específicos por qué la empresa belga ha tenido ese favoritismo. ¿Cuánto puede soportar un territorio en una región altamente contaminada de corrupción sin que esa corrupción penetre también en su territorio? Ugaz llegó a Uruguay para participar de una conferencia abierta sobre corrupción organizada por la Fundación Siembra. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos nuestro capítulo internacional hablando del día después en la República Argentina, del día después del anuncio de Patricia Bullrich de acompañar a Milei en el balotaje frente a Sergio Massa, pero también el día después en el que el radicalismo marcó sus diferencias con esta decisión y decidió cortarse solo, manteniendo una neutralidad con respecto a las opciones que se van a presentar el 19 de noviembre en la Argentina. La frutilla en la torta fue la presencia de Bullrich y de Milei en un programa de televisión de TN, donde se saludaron allí en forma relativamente incómoda, intercambiaron e ironizaron un poco sobre la situación. Que tengas un buen gobierno, le dijo Bullrich. ¿Qué revolución armamos?, le contestó Milei, pero esto ha generado muchísimas, repercusiones que todavía siguen dando que hablar. Hoy Sergio Massa se reunió con los gobernadores y con importantes dirigentes del peronismo para delinear cuál va a ser la campaña electoral. Ya están las primeras encuestas. Durante su entrevista en el programa A Dos Voces de TN, Milei explicó los detalles del acuerdo alcanzado en la reunión con Macri y Bullrich, donde destacó que se pidieron disculpas mutuamente de manera sincera, aclarando que a veces la campaña lleva a algunos excesos y que es de buena gente reconocerlo, dijo el candidato libertario. Mientras tanto, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se reunió este mediodía con los gobernadores del oficialismo para diagramar cómo serán los 21 días de campaña que restan hasta el balotaje en el que enfrentará a Milei. En el encuentro también estuvieron presentes el jefe de gabinete y compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, entre otros dirigentes, donde se destacó que el peronismo evita interferir demasiado en la interna opositora, pero aseguran que la jugada de Bullrich expone la falta de solidez de la estrategia política y la sensación que cruza el oficialismo es que el desperfilamiento de los proyectos opositores es pura ganancia para la candidatura de Massa. Las primeras encuestas en conocerse muestran un panorama muy parejo de cara al balotaje, con una leve ventaja para Milei según la empresa CB Consultora, pero con distintas alternativas según el comportamiento de los votos en blanco, que alcanzarían el 10%, mientras que un 7,5% aún no decidió su voto, algo que sería clave para definir los comicios. Por su parte, un estudio de la empresa Proyecciones, realizado bajo modalidad online, otorga una intención de voto del 44,6% para Massa contra un 34,2% de Milei, en un muestreo que marca que el 8,3% aún no sabe qué votar, un 5,9% optaría por el voto en blanco y el 7% directamente no iría a votar. Ahora nos vamos al escenario de la guerra en Oriente Medio. Israel asegura haber eliminado al número 2 de la inteligencia de Hamas, Shadi Barud, que fue uno de los que delineó el plan de ataque del 7 de octubre, mientras que desde la Franja de Gaza Hamas advierte que ya han muerto 50 rehenes que tenía en su poder israelíes a raíz de los bombardeos en la franja. Por otra parte, y ya en el plano estrictamente diplomático, los líderes de la Unión Europea pidieron la existencia de un corredor humanitario para atender la situación en la Franja de Gaza, mientras que 9 países árabes en el Cairo cuestionaron la situación que se plantea porque dijo que el derecho de defenderse a Israel no puede contemplar la situación humanitaria y los ataques que está recibiendo Gaza. Por otra parte, el ejército israelí aseguró haber hecho algunas incursiones puntuales en la Franja de Gaza previas a la incursión terrestre. Según las fuerzas militares israelíes, sus tropas realizaron una incursión selectiva ingresando al norte del enclave con tanques y unidades de infantería en el marco de una operación en la que blindados y soldados atacaron a milicianos e infraestructura de Hamas y puestos de lanzamiento de misiles antitanque. Israel informó que la incursión forma parte de las preparaciones para futuras etapas de combate en una aparente alusión a su prometida operación terrestre, que viene siendo retrasada, entre otras razones, por la negociación para la liberación de los rehenes israelíes, que según informaciones recientes son 224 personas. Mientras tanto, el asedio israelí a Gaza deja ya más de 7.000 muertos y 18.000 heridos, y la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente, especialmente el combustible, que tiene paralizados los pocos centros de salud que todavía pueden funcionar. La directora regional de UNICEF para Oriente Medio, Adele Cord, dijo que la situación en la Franja de Gaza es una mancha cada vez mayor en nuestra conciencia colectiva y que la tasa de muertes y lesiones de niños es simplemente asombrosa. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Retomamos la agenda local, porque la Asociación de Expresos y Expresas Políticas Crisol le envió una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, denunciando lo que definen como incumplimientos de atención a la salud a las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entre otras cosas, señalaron falta de pago a empresas proveedoras, cancelación de prestaciones odontológicas, supresión de atención en salud mental y demoras para atenderse con especialistas de ACE. Nosotros lo que reclamamos y se lo solicitamos directamente al presidente de la República es que imparta las directivas a los ministerios y a los servicios involucrados para que se regularice la atención en salud y se cumpla de buena fe con las disposiciones de la ley 18.596 y lo que ha establecido. Sabemos que es una petición difícil, este es un gobierno que si bien no se ha caracterizado por hostilizarnos, lo cierto es que ha manifestado una empatía emocional con los nostálgicos de la dictadura y aquellos sectores que defienden directamente a los terroristas de Estado. Y básicamente lo que ha ocurrido es que se ha dejado de pagarle básicamente a los proveedores de algunos servicios. Por lo tanto, a la hora de contratar los servicios, no se cuentan con los servicios por la sencilla razón de que ningún proveedor quiere cumplirlos. Es decir, por la vía de los hechos, se cumplen con las obligaciones que tiene el Estado hacia las víctimas del terrorismo de Estado. Cambiamos de tema. Transcurre un paro activo en el Liceo 15 de Carrasco que ayer estuvo ocupado. La medida es en rechazo a la transformación educativa y lo que se define como sobrepoblación de los liceos y también en reclamo de mayor presupuesto. En asamblea, el gremio del liceo, que solicitó una entrevista con la directora de secundaria Jennifer Cherro, analizará los pasos a seguir. Los principales reclamos es el rechazo a la transformación educativa, una transformación que creemos que es completamente antidemocrática porque fue impuesta a espaldas de todas las comunidades educativas y también creemos que le está quitando valor a la formación personal y a que los chiquilines puedan tener pensamiento crítico, haciendo opcionales materias como filosofía. También protestamos la sobrepoblación en los liceos, que están explotadísimos los liceos, nadie hace nada. Tenemos chiquilines en otros liceos que nadie los conoce, nadie los valora porque están muy explotados de gente. Protestamos también la falta de equipos multidisciplinarios, psicólogos, psicopedagogas. Tenemos situaciones con chiquilines todos los días que necesitan ayuda y no la pueden recibir y tienen que irse a sus casas. O sea, esa es la solución que les da el liceo, irse a su casa y resolverlo en su casa. Y el recorte presupuestal también, por supuesto, lo estamos protestando. Los estudiantes denunciaron a un grupo de policías que los filmó durante la ocupación que realizaron ayer. El móvil de policía arrancaba, después frenó en la esquina del liceo, se bajaron unos policías para ver en qué andábamos. No nos hablaron ni nada más como para dar una ojeada, se volvieron a subir y procedieron a dar la vuelta a manzana y volver a aparecer también filmándonos, a lo que nosotros creímos que fue una falta de respeto para nosotros y para los gurises que están acá. Otro asunto, cambiando de tema, les contamos que este viernes el presidente Lacalle Pou recibirá en la residencia de Suárez y Reyes a su par de Argentina, Alberto Fernández, al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Visitará Montevideo para avanzar en los detalles de los partidos del próximo Mundial 2030 que se disputarán en la región. Va a ser la primera reunión después que FIFA sacó un comunicado y lo hicieron públicamente desde la Conmebol, que el Mundial del 2030 va a comenzar en estos tres países, donde Uruguay va a tener la ceremonia de los festejos de los 100 años del primer Mundial, y por iniciativa del presidente invitó a Alberto Fernández y al presidente Peña de Paraguay, que vienen con sus ministros de deporte, con sus presidentes de las federaciones, y va a estar él. Va a ser una reunión corta, que la idea es trabajar en conjunto, porque la idea es, ya que tenemos que hacer obras, tenemos que hacer infraestructura, poder hacer algo más. Yo creo que es fundamental
juntarnos y pensar estos 3 países más los otros 3 que van a organizar el Mundial, como España, Portugal y Marruecos, para dar un ejemplo, no van a jugar eliminatorias. ¿Por qué no la idea de poder jugar campeonato entre los 6 países en esas épocas en las cuales los otros países van a tener que jugar eliminatoria? Por supuesto que Uruguay ya va a estar clasificado, igual que Argentina y Paraguay. También estaría bueno hacer alguna Copa de Leyendas, pensar que entre 6 y 7 años tener a un Messi, un Suárez, un Cavani en una cancha jugando esa Copa de Leyendas estaría muy bueno, con jugadores de España y Francia. Así que bueno, la idea es tirar diferentes propuestas como para trabajar en conjunto con la Conmebol y poder presentarlo a la FIFA. 25 colectivos reunidos en la Asamblea Abriendo el Neptuno rechazan el proyecto presentado por la Intendencia de Montevideo para el espacio ocupado por el ex Club Neptuno, cerrado en 2019. Claro, estas organizaciones están trabajando para presentar alternativas y evitar la enajenación de ese predio que ocupa una manzana entera en un extremo de la Ciudad Vieja. La Intendencia, de alguna manera, presenta de forma inconsulta un proyecto que lo que hace es, de alguna manera, privatizar el 80% de esta manzana y dejar en manos públicas el 20%. Acá hay muchísimas necesidades en el barrio, no solo en el barrio, en todo Montevideo, que de alguna manera pueden ser paliadas con múltiples proyectos que se pueden realizar en esta manzana. Esa es nuestro rechazo, digamos, puntual al proyecto. Nosotros queremos que esto sea un proyecto comunitario y no simplemente un suelo privado que, por lo que se presentó en la Junta, podría, en esta punta que vemos acá, podría llegar a haber una torre de hasta 45 pisos y en la otra un estacionamiento. Con los vecinos lo que hemos estado haciendo es reuniéndonos periódicamente, trayendo propuestas, necesidades, posibilidades, y a partir de la asamblea del 30 de septiembre, que juntamos 25 organizaciones vecinales, tuvimos una serie de proyectos que te diría que andan alrededor de los 30 o 35 propuestas. El barrio no precisa una torre de varios pisos con oficinas. Lo que precisamos acá son lugares para que la gente pueda seguir haciendo cosas y desarrollar una convivencia que es la que siempre nosotros apostamos a tener, pero sin perder lo que la Ciudad Vieja es, un barrio con mucha historia que no la podemos ni perder ni desconocer. Antes de repasar el pronóstico del tiempo, les recordamos que mañana finalmente no habrá paro general del transporte porque la UNOT dejó de lado esa medida que estaba anunciada. Sí, por el avance en las negociaciones, en esa tripartita que integró el Poder Ejecutivo y las empresas. Claro, porque aparentemente hay algunos cambios positivos según el sindicato. Ahora sí repasamos el pronóstico de tiempo. Sí, vamos a ver qué va a suceder en los próximos 3 días en la zona metropolitana. Mañana viernes 27 de octubre sale el sol. Va a ser un día parecido al de hoy. No están pronosticadas lluvias, hay una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Pasamos al sábado, que tendrá aumento de la nubosidad con periodos de cielo cubierto. Por ahora, para el sábado, no se pronostican lluvias para Montevideo y área metropolitana, siendo las temperaturas extremas pronosticadas una mínima de 14 grados y una máxima de 23. Las lluvias estarían llegando el domingo, que hay una probabilidad alta, con una mínima de 15 grados y una máxima de 25. Iremos ajustando conforme pasen las horas y estamos llegando al final de nuestra edición informativa de hoy. Y los invitamos a quedarse, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Ya llega Lado B. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.